Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Muy interesantes desde el punto de vista geopolítico, lo que vamos a compartir hoy con ustedes. Si algún elemento hacía falta para enrarecer un poco más la situación en la que nos estamos moviendo en el panorama geopolítico militar, en el ámbito europeo, por ejemplo, sin ir más lejos del Medio Oriente y en el Lejano Oriente, que no están más tranquilas. Hay una demostración de fuerza a última hora muy significativa, la habíamos anunciado y hoy se la vamos a mostrar. ¿Y esto viene de qué? Bueno, viene del hecho de que la flota china y Rusia, imagínense lo que representan, ¿no? Toda Rusia, el gigantesco país, y eso que ya no es la Unión Soviética, y este no menos gigantesco país llamado China, han decidido mostrar músculo, ¿dónde? Nada menos que en el ámbito de la sexta flota estadounidense, Mediterráneo, y en el ámbito de la OTAN. Salen en forma combinada de este histórico puerto aquí de Novorossiysk, pasan por el famosísimo estrecho donde está Estambul de un lado, Constantinopla del otro, y bajan hacia el Mediterráneo para hacer maniobras en el Mediterráneo, la flota china y rusa. ¿Y quién les dice que no? ¿Quién se atreve? Esto es nada más que un pequeño símbolo de cómo han cambiado los tiempos. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para tener una idea cabal de lo que les estoy diciendo. Aguas tranquilas, horas mansas, propicias a la navegación, pero el resultado es que detrás de esto, del puerto del Mar Negro de Novorossiysk, que pertenece a Rusia, buques chinos, unidades de superficie con apoyo aéreo propio, fragatas chinas, zarpan de un puerto ruso para maniobras conjuntas con los rusos en el Mediterráneo, es decir, aquello que la OTAN y Estados Unidos consideraban el Mare Nostrum. Las fragatas chinas Linji y Weifang se dirigieron desde el puerto ruso de Novorossiysk a una zona del Mediterráneo para participar en el simulacro conjunto chino-ruso Cooperación Naval 2015. ¿Qué decía la Cancillería china al respecto? La vocera es Hua Chunying. Estamos muy preocupados por los comentarios de Estados Unidos. Creemos que los Estados Unidos tienen que emitir una declaración al respecto. China siempre ha defendido la libertad de navegación en el mar del sur de China, pero la libertad de navegación ciertamente no significa que militares, buques y aeronaves extranjeros puedan entrar en aguas territoriales o en el espacio aéreo de otro país a su antojo. China está decididamente dispuesta a defender su soberanía territorial. Exigimos del lado relevante una respuesta y actuar con cautela y no tomar cualquier acción riesgosa o provocativa para mantener la paz y la estabilidad regional. China, en suma, seriamente preocupada por la acción militar de Estados Unidos en el mar meridional de China y responde con las maniobras que les hemos mostrado. En Anatolia, John Kerry se reúne con su colega Davutoglu. El secretario de Estado de los Estados Unidos dice: nuestra preferencia es no tener sanciones, pero las sanciones estarán allí en un esfuerzo para tratar de asegurar la paz que todo el mundo quiere en Ucrania. Ese es el tema de la agenda. Hay unanimidad entre todos los miembros sobre la urgencia de la necesidad de un acuerdo sobre Minsk y que este sea aplicado plenamente. Our preference is not to have sanctions, but the sanctions will be there in an effort to try to secure the peace that everybody wants in Ukraine. There's unanimity among all of the members here in the urgency
of the Minsk agreement being fully implemented. Y eso significa que las reformas, el proceso electoral, los grupos de trabajo, todos actuando en un enorme momento de oportunidad para solucionar el conflicto allí y para encontrar el camino de la certeza y la resolución. Y esperamos mucho que el presidente Vladimir Putin y Rusia y los separatistas se reúnan para trabajar con el gobierno de Ucrania con el fin de aplicar plenamente y hacer progresos. Otra pregunta, dijo. Además hemos hablado de las conversaciones nucleares de Irán y la unanimidad entre el grupo P5+1 que vamos a entrar en estas últimas 6 semanas de negociaciones con el fin de asegurar un buen acuerdo del que hemos hablado bastante, en el que vamos a retener un acceso adecuado y en el que los 4 caminos hacia las armas nucleares, de hecho, se concluyan. Tenemos muchas esperanzas, todo el mundo aquí, de que pueda haber una negociación exitosa y lograr una transformación dentro de la región. Se refería muy certeramente a la preocupación por los temas del armamento nuclear. Y a otra pregunta dijo. Creo que todos los Estados miembros se sienten muy fuertes en cuanto a que la definición es una más. No, hay un acuerdo de defensa más clara entre el CCG y otros países amigos y los Estados Unidos. Y esto va a ser fundamental para ayudar a empujar al terrorismo hacia atrás, para hacer retroceder al terrorismo, así como algunas de otras actividades que se realizan en esa región que son bastante inquietantes. Para Kerry su tesis es, este es un momento crítico para que Rusia y los separatistas cumplan con lo que hemos acordado. La diplomacia estadounidense agregó que el informe a sus homólogos de la OTAN sobre las reuniones mantenidas con Vladimir Putin y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en el puerto ruso de Sochi del Mar Negro, es lo que se pone ahora a consideración. Y en Anatolia, Turquía, reunión de alto nivel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, es quien preside, lo veremos declarar. Por supuesto, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, que vemos aquí saludando a su llegada, también hará uso de la palabra. Y el clima es de expectación, porque con los antecedentes y las declaraciones que acabamos de ver, que no son ni siquiera las más contundentes, la tensión flota en el ambiente, ¿no? La OTAN prolongará su misión en Afganistán, incluso más allá de 2016. Stoltenberg dice, estamos empezando nuestra reunión de hoy con el Afganistán como tema y creo que eso es muy apropiado porque en Afganistán hemos invertido mucho. Juntos hemos logrado mucho y queremos garantizar que Afganistán siga avanzando. Dijo, pero no seamos ilusos. Afganistán sigue siendo un lugar peligroso. Soldados y policías afganos han participado en intensos combates desde que asumieron la responsabilidad de asegurar el país a principios de este año. Afghan soldiers and police have been engaged in fierce fighting since they took responsibility for securing the country at the start of this year. Nada de improvisar, la materia es delicada y lee lo que prepararon. Luego, Ahmet Davutoglu habla por Turquía y dice, Turquía siente los impactos directos de cada desarrollo que se desprende de las zonas de inestabilidad que rodean los flancos sur y este. Estamos preparados para actuar con nuestros aliados con el fin de hacer una vital contribución constructiva para hacer frente a la completa gama de desafíos que estamos enfrentando. The conflict in Syria has entered its 5th year. El conflicto en Siria ha entrado en su 5º año. Más de 220.000 personas han perdido la vida hasta el momento. 12 millones de sirios se han convertido en refugiados y desplazados internos. Hay más de 1.700.000 sirios en Turquía. Mientras que los acogemos, hemos gastado alrededor de
$5.600.000 hasta ahora, y mientras el importe total de la ayuda de toda la comunidad internacional no ha pasado de $356.000. Luego dijo, Ucrania debe ser apoyado para que pueda proporcionar mejor la seguridad a su propio pueblo. Mientras se extiende la mano a Ucrania, no debemos olvidar en el particular sufrimiento del pueblo de Crimea. La anexión ilegal de Crimea no puede ser aceptada de ninguna manera. En suma, la OTAN tiene una agenda bastante movida. Elegir Turquía, que comparte 1.200 kilómetros de frontera con Irak y Siria, es una manera de anclar a Ankara en la organización, la OTAN, y demostrar a los 28 miembros de la alianza, los distintos países, la voluntad que hay. Berlín. Angela Merkel recibe a Petro Poroshenko. Creo que es bueno que nos hemos reunido porque se basa en el acuerdo de Minsk, nuestra agenda, y a partir de febrero tenemos que observar que aún no estamos dentro de donde queremos estar. Todavía no tenemos un alto al fuego completo. Queremos continuar empujando las cosas hacia adelante en el llamado formato de Normandía. Es un esfuerzo agotador, pero Ucrania se merece todo el apoyo en su trayectoria económica y en el camino hacia la paz. Y Alemania continuará dándole apoyo. Y luego una pregunta dijo el presidente ucraniano: me gustaría hacer hincapié en que Ucrania es partidaria totalmente dedicada a la ejecución de los 13 puntos del acuerdo de Minsk. Hemos demostrado un progreso real en la aplicación del cese del fuego, de la retirada de armas y del inicio de las conversaciones con los grupos de trabajo que comenzó. Trabajamos en Minsk la semana pasada, enviamos nuestros mejores expertos ucranianos. Luego enfatizó, Ucrania no puede esperar para liberar a sus rehenes de su cautiverio. Hoy más de 400 rehenes están siendo retenidos por los rebeldes en condiciones infernales, en condiciones humanitarias desastrosas. Más de 30 ucranianos se mantienen en prisiones rusas y nosotros queremos insistir en que los acuerdos de Minsk tienen que ser respetados plenamente y nuestros ciudadanos tienen que estar libres lo antes posible. Мінськ має бути виконаний безумовно, і наші громадяни мають бути найближчим. Mientras Merkel y Poroshenko lamentan la dificultad para lograr la paz en Ucrania, se reitera que es sobre la base del acuerdo de Minsk de febrero que se debe sacar adelante los puntos de la agenda. En la República Federal de Alemania, en Berlín, hay importantes visitas. Aparecen recibidos por Angela Merkel en una agenda internacional intensísima, el rey Abdullah de Jordania, por citar alguno. El joven monarca ya peina canas, Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass der jordanische König heute zu Gast ist. La canciller alemana dijo, Jordania es un país que lleva una pesada carga como consecuencia de la guerra civil siria. Alemania está tratando de ayudar con la ayuda humanitaria, pero todavía quiero expresar mi agradecimiento desde el fondo de mi corazón para aceptar tantos refugiados en una situación que es todo menos fácil para usted. Una alabanza directa al monarca, ¿no? Alemania seguirá prestando ayuda, la ayuda que han contribuido importantes sumas globales de 840 millones de euros, de los cuales 230 millones de dólares solo han sido enviados por el apoyo de Jordania. 30 Millionen auch gerade zur Unterstützung Jordaniens geleistet worden. Luego, el monarca jordano dijo, As the Chancellor knows, 20% of our population is of Syrian. tal como la canciller sabe, el 20% de nuestra población es de refugiados sirios y es Alemania, el pueblo alemán, quien ha sido probablemente uno de los primeros países que está apoyando no solo Jordania y los retos de la infraestructura debido a los refugiados, sino también el apoyo a la Siria y los refugiados en nuestro país. Es como el conjunto de los Países Bajos que entra en Alemania en un periodo muy corto de tiempo. Sería el equivalente, ¿no? Una movilización así. Es enorme el trabajo.
Estamos muy agradecidos con el gobierno alemán y el pueblo alemán para la ayuda que han dado a nuestro país. La atención se centra en los hechos en la lucha contra la organización terrorista ISIS en Siria e Irak. Jordania está fuertemente involucrado, pero Alemania también se involucró mucho en la zona kurda, de acuerdo con el gobierno central iraquí. Y el tema de la inclusión, la participación de todos los grupos religiosos en Irán es un problema central. Y deseamos, primer ministro Haidar al-Abadi, que tenga éxito en este problema. Luego, refiriéndose a una pregunta sobre la agenda, dice: discutimos el conflicto en Yemen y solo podemos esperar que haya esfuerzos políticos que se están realizando, porque aquí también es muy difícil ganar un conflicto solo militarmente. Y por último, pero no menos importante, el conflicto de Oriente Medio es también, por supuesto, de importancia central. Ayer, durante conversaciones con el presidente israelí, Reuven Rivlin, me dejaron claro que Alemania sigue apoyando una solución de 2 estados, Israel y Palestina. Haremos todo lo que podamos para ayudar, a pesar de que va a ser una tarea muy difícil, pero también no hay alternativa a una solución política. El monarca jordano dijo: también, como señaló la canciller, hablamos de los desafíos del conflicto palestino-israelí. Otra vez, es el problema más persistente en nuestra región y una importante contribución al extremismo y al reclutamiento de extremistas en todo el mundo. Y creo que ambos de nosotros vemos que la única salida es empujar las dos partes juntas a la búsqueda de la solución de 2 estados. Una vez más, la referencia a Israel y Palestina. Luego dijo: somos parte de la coalición en Arabia Saudita para la defensa de Arabia Saudita, y en esta etapa la prioridad es la defensa de nuestros aliados. El Reino de Arabia Saudita, y así en este momento, no hay ningún procedimiento de las Fuerzas Armadas jordanas para involucrarse en cualquier ofensiva terrestre en Yemen. En suma, Alemania otorga mayor apoyo a Jordania para que maneje el tema de los refugiados sirios. Se han dispuesto 840 millones de euros para los combatientes prooccidentales en Siria y para fines humanitarios, debido a la gran cantidad de refugiados que huyen de la guerra civil en ese país. Well, we're aware that the OPCW continues to receive credible allegations that the use of chemical weapons in Syria is still... Somos conscientes de que la OPAC sigue recibiendo denuncias creíbles de que el uso de armas químicas en Siria todavía está teniendo lugar. Los intentos por la OPAC para resolver algunas lagunas e inconsistencias en la declaración de armas químicas de Siria siguen sin resolver. Y también estamos preocupados por el progreso hacia la destrucción de todas las armas químicas restantes y las instalaciones de producción de ellas en Siria. Y esto ha sido dolorosamente lento. El régimen de Assad continúa sin cumplir con los estándares y normas internacionales, como la Convención sobre Armas Químicas, las resoluciones 2118 y 2209 de la ONU. Pero también, ha sido bien documentado, el régimen de Assad continúa aterrorizando al pueblo de Siria a través de huelgas indiscriminados, bombardeos aéreos, barriles de explosivos, la detención arbitraria y actos de violencia contra su propio pueblo. Vean esto, muy llena la sala de prensa, pero en el lugar donde debía estar Helen Thomas está el más veterano de los que alguna vez fue joven periodista de la Casa Blanca. Ya peina canas, ¿eh? Pasa el tiempo. Bueno, ahora hay faldas más cortas, pero no hay ideas más largas. No está Helen Thomas. La duda sobre la destrucción acordada. Parece que el descubrimiento de los rastros de sarín y otros elementos sigue en la agenda. Príncipe de la Corona, con un importante recibimiento, nos referimos a Arabia Saudita, en el Pentágono. Sobria formación habitual del Pentágono, un despliegue de todos los componentes de las Fuerzas Armadas y un cordón de honor de este calibre.
El príncipe de la corona, Mohammed bin Salman, ministro de Defensa, es recibido por el secretario de Defensa Ash Carter. Claro, aliado estratégico, pero además una chequera gigantesca para comprar armas. Esta reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, se adelantó a una cena en la Casa Blanca con los representantes del Consejo de Cooperación del Golfo. La Casa Blanca ha restado importancia a las expectativas de las conversaciones, si bien los funcionarios del Golfo habían manifestado deseo de nuevas garantías de seguridad. Francia, obviamente, casa de gobierno, y esta es una importante ocasión. El premier de Ucrania, Arsenij Yatsenyuk, y una agenda bastante complicada. François Hollande recibe al primer ministro ucraniano, a quien mostró su preocupación por las violaciones del alto el fuego en el este del país. Los dos mandatarios expresaron la importancia de avanzar en la adopción del paquete de medidas acordado en Minsk el pasado 12 de febrero, señaló el Elíseo en un comunicado después de la reunión. Toda la prensa pendiente de usted, mire la cantidad de periodistas que hay, lo de siempre. Pero cuando uno llega por primera vez ahí, cree que se lo están diciendo exclusivamente a uno. Estamos adentro, reuniones, como les decía, donde el presidente francés trata de poner en claro la agenda que preocupa a Arsenij Yatsenyuk, pero le ha lanzado de frente que le preocupan las violaciones al alto el fuego. Hermosa, guardia republicana, ya van 2 veces que la nuestra. Los dos mandatarios expresaron la importancia de avanzar en la adopción del paquete de medidas acordado en Minsk el 12 de febrero. Pero después de esto, solo un comunicado y ninguna pregunta de la prensa. Montarse en la limusina y, mucho gusto, nos vamos. Mientras esto ocurría en el Elíseo, en un hermoso día, Corea del Norte anuncia ejercicios de artillería cerca de la frontera. Vean esto. Lo más parecido a un Stinger de Estados Unidos, ¿no? Misil sobre el hombro antiaéreo. El joven líder ha tomado otra de las medidas espectaculares y no poco sangrientas. El Ejército Popular Norcoreano notificó que tenía previsto llevar a cabo simulacros de disparo entre las 15 de hoy y el viernes en sus aguas territoriales. El anuncio llega después que Kim Jong-un, amenazada el pasado viernes con disparar sin previo aviso a embarcaciones militares de la vecina Corea del Sur, se siguen cruzando la demarcación marítima occidental. Y mostró todo el poderío que recuerda la terrible guerra de Corea. Con el típico énfasis, los locutores de la cadena oficial daban cuenta de la agenda. Lluvia de saturación de proyectiles en los islotes, que si tenían alguna duda de que son nuestros, ahí están, son nuestro polígono. Pero vean esto, ejecutan con un cañón antiaéreo a este general de 4 estrellas de Corea del Norte y además cuando era ministro de Defensa. La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que el vicemariscal fue acusado de no ser leal al líder norcoreano Kim Jong-un, por lo que al parecer fue ejecutado nada menos que con un cañón antiaéreo ante cientos de testigos. Otros dicen que la gran afrenta, entre otras, fue que se quedó dormido durante un discurso del gran líder. La información se da a conocer después de que la agencia de espionaje surcoreana revelara al final del pasado mes de abril que Kim ordenó la ejecución de 15 altos oficiales este año como castigo por desafiar su autoridad. ¿Quién se atreve ahora? ¿Quién era Hyun Jong-chul? Antes de que fuera nombrado ministro de Defensa el año pasado, Hyun Jong-chul era una figura relativamente oscura, pero logró escalar las jerarquías del ejército ininterrumpida y silenciosamente.
Era el hombre de confianza, el hombre de mayor jerarquía, 4 estrellas. En 2010 fue promovido al rango de general de 4 estrellas exactamente el mismo día en que Kim Jong-un ascendió al poder. Aunque se sabe muy poco del general Hyun, un signo claro de su creciente influencia en los últimos años del régimen de Kim Jong-il fue que formó parte del comité organizador del funeral del líder en diciembre de 2010. Este general era hasta ahora ministro de la Defensa, 4 estrellas, más que general, había sido recientemente elevado al rango de mariscal. Resulta que este caballero se quedó dormido en un discurso del joven líder de Corea del Norte y esa afrenta le costó la vida. ¿Cómo? Decidieron fusilarlo por orden de él y delante de testigos, pero lo fusilaron con un cañón antiaéreo. No sabemos qué es lo que enterraron de él. Bueno, así es como se gastan las cosas en Corea del Norte. El tercero en la dinastía de Kim Il-sung sigue siendo noticia al estilo de Corea del Norte. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. En la próxima entrega de Los Nuestros, Paco Ignacio Taibo II viaja a la Argentina y a Cuba para desentrañar la historia de un periodista conmovido por la lucha antiimperialista. Para mí, Walsh es uno de mis santos laicos, tan importante en la vida de muchos de nosotros en la izquierda latinoamericana. Es sin duda el padre, el fundador del nuevo periodismo en América Latina. Rodolfo Walsh, uno de los nuestros, próximo lunes, solo por Telesur. En el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Documentales Telesur presenta la lucha por el matrimonio igualitario en Argentina. 2 hombres podrán ser muy buenos padres, pero nunca podrán ser 2 buenas madres. Matrimonio quiere decir función de madre. Esa función no es tan natural como se dice. Esa función se elige, a Dios gracias, y se cumple. Y no importa el sexo que se tenga. Porque les guste o no les guste reconocerlo, estas familias diferentes siempre serán minoritarias. Dios no es de los heterosexuales, Dios es de todos. El mismo amor, los mismos derechos. Este domingo, solo por Telesur. La transformación del sistema de salud y la seguridad social en Venezuela ha sido histórica y ha sido más que evidente en 15 años de revolución bolivariana. ¿Sabías que hoy la cobertura del Sistema Público Nacional de Salud abarca el 82% de la población? La revolución se ha dedicado a profundizar el compromiso y la responsabilidad de quienes conforman el sistema hospitalario, además de luchar contra el lucro y la corrupción. En 2014, la cantidad de pensionados se incrementó a más de 2,5 millones, a diferencia de 1998, cuando en la llegada de la Revolución Bolivariana apenas había 387,000. Hoy la población con derecho a pensión sobrepasa el 72%, cuando antes solo el 19,6% tenía ese beneficio. La Revolución Bolivariana ha logrado la redistribución de la renta petrolera y dedica cerca de 2/3 a la inversión social. La inversión pública se incrementó 99 veces. Son políticas que evidencian el compromiso con el bienestar y la gratuidad en los servicios que distan mucho de los modelos neoliberales. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y todos sabemos que petróleo, geopolítica, armas, forman toda una melange difícil de aceptar a veces, pero no tan difícil de entender. Recordemos un poco. Arabia Saudita, Omán, Qatar, los Emiratos, Estrecho de Hormuz, la yugular de no menos del 42, 45%, 43% conservadoramente del petróleo del mundo, y la ruta larguísima del petróleo
hacia el Atlántico y luego subiendo el Atlántico Medio y luego Caribe y entrando a las costas de Estados Unidos. ¿Cuánto tarda eso? 40 a 45 días de navegación. ¿Dónde están las mayores reservas de petróleo, de gas, de agua mineral y de agua natural, ¿no? Las fuentes naturales de agua potable y de minerales estratégicos en la bendita República Bolivariana de Venezuela, tocada por la mano de Dios, pero tan codiciada por los grandes centros de poder. Pero aquí, en vez de estar a 40, 45 días, estamos de 4 a 5 días. Por eso los problemas que tenemos, ¿no? Ahora, como aquí no damos el brazo a torcer, Washington quiere asegurarse, aunque sea por la ruta larga, y en este caso le venden protección a los monarcas del Golfo, porque allá el problema no es falta de dinero, les sobra dinero. El problema es poder mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona y disfrutar de todo aquello y cumplir con sus responsabilidades históricas. Por eso no tiene nada de extraño que todos aquellos monarcas, teniendo una rebelde República Bolivariana de Venezuela tan cerca, sean invitados a la Casa Blanca. Esto no es casualidad, esto es una jugada geopolítica y detrás de esto todo huele a petróleo, dinero e intereses geopolíticos. Entonces, ¿qué vemos en la Casa Blanca? Las jugadas características. Aquí tienen un ejemplo. Obama recibe a los socios árabes antes del encuentro en Camp David. ¿Quién dice que son los socios, entre comillas, árabes? Bueno, hasta la BBC lo dice. Minutos antes de las 6 de la tarde, el presidente Barack Obama empezó a recibir a los invitados del Consejo de Cooperación del Golfo en la Casa Blanca. Apretones de mano, foto con cada uno de los asistentes a la cena de gala, sirven de antesala a las reuniones del jueves en Camp David, que persiguen profundizar y estrechar la cooperación en materia de seguridad. ¿Por qué? Bueno, tú me das petróleo, no me pongas precios muy locos y yo te doy protección militar. La cita con los... Además te vendo el armamento, ¿no? No es que va a ser gratis. Y del asesoramiento. La cita con los líderes del Golfo, representantes de Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán y los Emiratos Árabes, viene marcada por la polémica ausencia en el último minuto del rey saudita Salmán. Arabia Saudita no fue en el montón. El rey saudita Salmán no apareció en la foto. Mientras unos lo interpretan como un desplante a Obama, porque Obama negocia con Irán y por los errores cometidos en Siria, y otros que no se dicen, la Casa Blanca insiste en que no tiene nada que ver con la agenda del encuentro y que hay un fuerte acuerdo. En lugar del rey saudí, asisten el príncipe heredero Mohammed bin Nayef y el príncipe y ministro de Defensa Mohammed bin Salman. Como ambos se reunieron este miércoles, Obama va a tratar temas bilaterales que incluyen la crisis en Yemen, otros asuntos más generales que se discutirán durante el encuentro del jueves. Y el presidente estadounidense destacó que el trabajo realizado en materia de contraterrorismo ha sido absolutamente clave. Primero fabricamos el terrorismo, lo entrenamos y después lo usamos como pretexto, ¿no? Eso lo decimos nosotros, no la BBC. Esto ha sido absolutamente clave no solo para mantener la estabilidad en la región, como para proteger a los estadounidenses. Obama también señaló que se repasaron los avances realizados en la lucha contra el Estado Islámico, Irak, la crisis siria, etc. Mientras tanto, en Jerusalén, Netanyahu tuvo que hacer maromas éticas para poder tener mayoría. El nuevo gobierno que será juramentado se enfrentará a muchos retos, diplomáticos, militar, económico y social. Sin embargo, frente a la amenaza iraní será el tema principal. Esta mañana la prensa árabe, citando a un funcionario iraní de alto rango, dijo que Irán ha recibido la aprobación de Dios para eliminar a Israel. Dice que incluso si no se logra el acuerdo nuclear, Irán tiene una misión sagrada y que no dará marcha atrás a partir de que su misión es eliminar al Estado de Israel. Los representantes en las generaciones oyen estas observaciones y continúan como de costumbre. Bueno, Netanyahu siempre, vean cómo se aburren los veteranos que saben los versos de Netanyahu, siempre valiéndose de la paranoia y de las amenazas para tratar de reunir una coalición que le permita seguir gobernando, aunque haya tenido que vender el alma al diablo, como decíamos,
se lo vendió a la nueva secretaria, a la nueva ministra que él puso allí, y que dijo, entre otras cositas, la ministra de Justicia, la nueva ministra de Justicia, ¿no? Jovencísima además, con un partido mínimo, pero de la recontraderecha, y le vendió el alma para tener mayoría en la Knesset, el maniobrero. La ministra de Justicia ha dicho, hay que matar a todas las madres palestinas. Ministra de Justicia, hay que matar a todas las madres palestinas, porque lo que dan a luz son serpientes y van contra nosotros, textual. Con esa gente hace coalición Netanyahu. Es increíble, increíble este personaje, cada vez se hunde más en la historia. Cualquiera sea el caso, las resoluciones de las Naciones Unidas para partir Palestina y darle una patria segura a los palestinos, aunque dio lugar al nacimiento de Israel, no da lugar a ninguna justicia histórica para los palestinos, y este hombre sigue jugando contra la historia. Y aquí tienen al personaje, esta encantadora dama, uno diría que simpática, ¿no? Ella fue la que dijo, hay que matar a todas las madres palestinas. Esto parece de locos. Y a ella le da el Ministerio de Justicia. Le vende el arma al diablo Netanyahu. Le da el Ministerio de Justicia para poder tener mayoría en la Knesset. Le fabrica el puesto para tener el voto de ella, para tener mayoría en la Knesset y mantenerse como jefe de gobierno. Y la dama dice, como ministra de Justicia, hay que matar a las madres palestinas, porque son como animales y además dan a luz víboras. Bueno, resolución, año en que se formó Israel por resolución de las Naciones Unidas. Todo lo verde era Palestina y los puntos blancos, los colonos israelíes y a lo que tenían derecho. Andando el tiempo, mediante guerra tras guerra, los puntos blancos se transformaron en esto, ya en la década de 40 y 50, y al final del tiempo ahora los palestinos tienen una franja de 40 kilómetros por 13, y la realidad cotidiana es esta. Un pueblo, este sí, no tiene tierra donde vivir en paz. 1948 para acá, no hay una solución histórica que le haga justicia a los derechos del retorno del pueblo palestino. Los palestinos conmemoraron hoy en Cisjordania, en Gaza, el día de la Nakba, la catástrofe, en el que recuerdan la expulsión manu militari de 700.000 palestinos de sus propias casas y tierras, que eran sus raíces, mucho antes de la creación del Estado de Israel en 1948. Generación tras generación habían vivido allí, desde tiempos bíblicos, y en algunos casos las expulsiones empezaron antes. Una vez la ONU aprobó el plan de partición de Palestina en noviembre del 47 para crear un Estado judío y otro árabe. Aunque el día de la Nakba es el 15 de mayo, el Estado de Israel se proclamó el 14 de mayo del 48, y hoy se han llevado a cabo manifestaciones en Cisjordania y Gaza, porque el día 15 cae en viernes este año, y al ser un día festivo en Palestina, día de oración, los funcionarios no trabajan y los niños no van al colegio. Principal manifestación ha tenido lugar en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, territorio palestino ocupado militarmente por Israel desde 1967 y en violación de toda resolución de la ONU. Centenares de palestinos han salido de la Mucata, la sede de la presidencia palestina, y han llevado a cabo una marcha hasta el centro de la ciudad gritando consignas a favor del derecho de retorno de los refugiados palestinos. Hamas y Ezebsi escuchaban el himno nacional palestino y luego pasaban revista a las tropas. Hay algunas ideas en Francia que proponen una resolución al Consejo de Seguridad en nuestro nombre, en nombre de la causa palestina. Por supuesto, damos la bienvenida a esos esfuerzos. Sin embargo, hay un comité árabe de 5 países árabes que se encarga de esta cuestión con Francia y con todos los demás. Luego,
tema del terrorismo. El presidente palestino Mahmoud Abbas dice: nuestra posición contra el terrorismo es clara y sincera, sea donde sea. Insistimos en nuestra solidaridad con los países y el pueblo que sufran de ataques terroristas. Nuestros esfuerzos de reconciliación han tropezado, están en desventajas. ¿Por qué? Por Hamas, que planean elecciones legislativas y presidenciales. Además, incluyen al gobierno palestino de consenso con el fin de reconstruir la franja de Gaza. Abbas visita Túnez y saluda la iniciativa de diálogo con Israel. En el Vaticano, mientras tanto, se reconoce oficialmente al Estado palestino. El Vaticano ha informado este miércoles que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina. La comisión concluyó su trabajo. Hay un texto que será presentado a las autoridades y será establecida la fecha de la firma, ha anunciado el vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. El reconocimiento del Estado de Palestina por el Vaticano es uno de los puntos de un acuerdo global que contiene también aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia Católica en Palestina, dice el comunicado del Vaticano. Acuerdo por el cual el Vaticano se sumará a los países que reconocen al Estado de Palestina, como oportunamente lo hizo la República Bolivariana de Venezuela, será sometido a las autoridades de ambas partes antes de ser firmado en un futuro próximo. Por su parte, el subsecretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Antonio Camilleri, ha considerado positivo este pacto. Ex líderes de la Unión Europea dicen que Israel debe rendir cuentas por las atrocidades cometidas contra el pueblo palestino. Y esto, incluido el ex jefe de la diplomacia del bloque europeo, Javier Solana, han pedido medidas urgentes para obligar al gobierno israelí a que rinda cuentas por las atrocidades que cometen contra los palestinos en el marco de su ocupación. Mediante la nueva misiva dirigida al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, publicada el miércoles por el diario británico The Guardian, los signatarios se han mostrado pesimistas ante los llamados al diálogo de paz entre el régimen israelí y los palestinos debido a la falta de interés del gabinete de Benjamín Netanyahu. Todo esto, Santo Padre sigue presentando gestos de solidaridad con todas las creencias. El anuncio se ha producido unos días antes de la visita del presidente palestino Mahmoud Abbas al Vaticano, donde tiene previsto reunirse el próximo sábado con el Papa Francisco, víspera de canonización de 2 nuevos santos en territorios palestinos. We are indeed extremely encouraged by the Vatican's recognition of the state of Palestine. Alto oficial de Palestina. Estamos realmente muy alentados por el reconocimiento del Vaticano del Estado de Palestina. También vemos esto como un hecho muy positivo, no solo políticamente, sino en términos morales, en términos humanos y en términos legales, que se prepara una nueva era en la que Palestina será vista por todo el mundo como un Estado y como un pueblo que merecen el derecho a la libre determinación y que merecen la soberanía en su propia tierra. Así que este designe a Palestina como un Estado que tiene fronteras, la frontera del 67, con una capital, Jerusalén, y por supuesto que tiene derechos de conformidad con el derecho internacional. Palestina agradece el reconocimiento al Vaticano. La Organización de la Liberación de Palestina agradeció el reconocimiento que supone la próxima firma de un acuerdo entre el Vaticano y Palestina, mientras que Israel lo criticó. En Irak e Irán, Hassan Rouhani, presidente iraní. Honores militares en Teherán para recibir a la autoridad palestina. Hassan Rouhani, el presidente constitucional iraní,
hablando en farsi, le dio la bienvenida al líder palestino. Le decimos a los que están en el otro lado del mundo y están planeando para el futuro de Irak que la nación iraquí es una nación unida y tiene sus propios planes para su estabilidad y la integridad como una gran nación. Y no vamos a permitir que a otros vengan a hablar a favor de tomar decisiones para dividir a Irak. Luego le preguntaron sobre el tema de Yemen. Y sobre el tema de Yemen dijo Fuad Mazum, presidente iraquí. Sobre el tema de Yemen, nuestra postura desde el principio era que ninguna intervención militar debe llevarse a cabo en Yemen y las negociaciones deben tener lugar en diferentes bandos políticos en el Yemen. La guerra en Yemen dará lugar a un cisma entre los diferentes grupos de la nación yemení. Hassan Rouhani, el presidente iraní, ante otra pregunta, dijo: el tema del Yemen hoy no es solo una cuestión regional o política, es una cuestión humanitaria para todos los países de la región, para el mundo entero. Y la voz de la población yemení, la voz de los oprimidos, debe ser escuchada por todos los trabajadores humanitarios de todo el mundo. En suma, los presidentes de Irak e Irán proponen una alianza multisectorial. Rouhani conversó con Mazum inmediatamente después de la ceremonia oficial del recibimiento efectuada en esta capital, donde el mandatario iraquí llegó anoche al frente de una amplia delegación para una visita de 3 días destinada a ratificar el buen nivel de los nexos bilaterales. Según fuentes gubernamentales, los dos estadistas sostendrán otro encuentro oficial. Casi seguro el visitante será recibido por el líder supremo de la República Islámica. Y aquí está precisamente con Ali Khamenei cumpliendo este deseo de ser hospitalario. Y tras pasar revista a la Guardia de Honor y estrechar manos, los jefes de Estado destacaron la voluntad de explotar las vastas potencialidades que tienen ambas naciones. En tanto comparten una frontera de más de 1000 kilómetros, además de compartir culturas, tradiciones y la misma religión. En Irán, en Teherán, también hay noticias de otro tipo. El ayatolá Khamenei dice: los saudíes han cometido un error grave en Yemen y sufrirán las consecuencias de su crimen. Y en Damasco, Siria, el presidente del Comité para la Política Exterior y de Seguridad Nacional de la Asamblea Islámica Consultiva de Irán, Aledin Burgerdi, decía: sobre las directrices del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, nos hemos separado por completo el expediente nuclear iraní de cualquier otro tema. Lo hemos separado nosotros. با آمریکا و دیگر کشورهای پنجه به اضافه یک هیچ مذاکره‌ای نه در مورد سوریه نه هیچ مسئله دیگر منطقه‌ای نداریم. بحث El presidente del Comité para la Política Exterior y de Seguridad Nacional de la Asamblea Islámica Consultiva de Irán dijo: nuestras negociaciones con los Estados Unidos y el Grupo 5+1 se limitaron al archivo nuclear y no nos tocan la crisis siria o cualquier otra crisis regional. Dijo: hemos felicitado al presidente del Parlamento sirio sobre el reciente logro de las fuerzas sirias en Kalamun contra los grupos terroristas y los Takfiri. En suma, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Consejo de la Shura iraní visita Damasco y reitera el apoyo de Irán a Siria. Rusia y Líbano son noticia en Moscú. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se reúne con las altas autoridades visitantes y dice: ¿no es un momento difícil en la región del Oriente Medio? Y ahora con el terrorismo y el extremismo en aumento, sabemos que está muy cerca de nuestro corazón y tomamos
todo lo que sucede en su patria con mucha atención. Заинтересованы в том, чтобы использовать нашу встречу для того, чтобы ознакомиться с вашими оценками ситуации, обменяться мнениями о том, как максимально эффективно можно противостоять террористической угрозе Y luego и обеспечивать le dice al ilustre visitante: estaríamos interesados en utilizar nuestros encuentros para aprender su opinión acerca de la situación, intercambiar puntos de vista sobre cómo resistir a la amenaza terrorista de manera más efectiva, y esto podría dar lugar a la estabilidad y al retorno de la normalidad en el Líbano. La Cancillería rusa, en su imponente edificio de la época de la arquitectura del realismo socialista, sigue siendo epicentro de las tomas de decisiones, y realmente todo lo que vemos en el campo de la diplomacia, que es agenda internacional, está pasando con mucha frecuencia aquí, como para la tranquilidad de las hegemonías de Washington. La apertura de la política exterior de Moscú es superiorísima y mucho más activa que la que está haciendo Obama, que parece cerrarse en sus propios problemas y su agenda americana. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, el periodista decano Walter Martínez, con el programa de mayor duración en todo el hemisferio de política internacional, el más largamente continuado, lo cual nos coloca con el programa decano en las manos y esa responsabilidad. Les decimos muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Los esperamos mañana en la frecuencia de costumbre y en los horarios también acostumbrados. Disponga usted de las cámaras, señor director.